Hay momentos en que un gobierno decide que la respuesta correcta no es una nota diplomática, no es un comunicado de Cancillería y no es un análisis técnico que circula en los foros especializados. La respuesta correcta es salir a las plazas. El 6 de junio de 2026, Claudia Sheinbaum convocó a la ciudadanía en 31 plazas de 31 ciudades mexicanas simultáneamente. No era un mitin de campaña. Era un informe de gobierno presentado en el formato más antiguo y más honesto de la democracia. El mandatario ante el pueblo que le dio el mandato, rindiendo cuentas de lo que ha hecho y explicando el momento en que se encuentra. Las plazas se llenaron. Y el mensaje que Sheinbaum llevó a esas 31 plazas fue el más claro que ha pronunciado desde que asumió la presidencia. Hay una campaña internacional orquestada para intervenir en las decisiones de México aprovechando la coyuntura del TEMEC. Esa campaña tiene nombres, tiene instrumentos y tiene objetivos. Y México no va a ceder ante ella porque México no es colonia de nadie y no es protectorado de nadie. En México decidimos los mexicanos. Esa frase no es retórica. Es la síntesis de una postura política que en el contexto de lo que hemos documentado en este canal durante los últimos meses tiene un fundamento de acero. México ha demostrado episodio por episodio que puede resistir la presión, que puede construir alternativas y que puede negociar desde una posición de fortaleza que nadie le regaló, sino que construyó con decisiones específicas y con datos verificables. Quédate. Porque el discurso de las 31 plazas es mucho más que un evento político de movilización. Es el momento en que el gobierno de Sheinbaum decidió llevar el debate estratégico sobre la soberanía nacional desde los salones de negociación donde se ha estado librando durante meses hasta la calle, donde el respaldo popular es el único argumento que ninguna presión externa puede comprar ni desacreditar. Para entender la profundidad del mensaje, primero hay que entender el contexto en que se pronunció. La negociación del TEMEC está llegando a su fase más crítica. Las victorias que hemos documentado, el acuerdo con la Unión Europea, el fallo de la Corte Suprema norteamericana, el récord de IED, el escudo energético, la defensa exitosa de las remesas, han construido una posición negociadora para México que hace pocas semanas la mayoría de los analistas no hubiera pronosticado. Pero construir una posición negociadora sólida no es lo mismo que haber ganado la negociación. Es la condición previa para entrar a la fase final con posibilidades reales. Y en esa fase final, los actores que han estado usando la presión como instrumento durante todo este periodo tienen dos opciones. Pueden reconocer que la posición mexicana es más sólida de lo que calcularon y negociar en términos que reflejen esa realidad. O pueden intentar una estrategia diferente. En lugar de presionar desde afuera, generar la fractura desde adentro. Esa segunda estrategia es exactamente la que Sheinbaum nombró en las 31 plazas. La campaña internacional que ella describió no busca doblar al gobierno mexicano con aranceles o con amenazas diplomáticas. Ya quedó demostrado que esas palancas no producen el resultado que Washington buscaba. Lo que busca es dividir a la sociedad mexicana, generar discordia entre los sectores que apoyan al gobierno y los que se oponen, y convertir esa discordia en una señal de debilidad política que reduzca la solidez de la posición negociadora mexicana en el tramo final de la negociación del TEMEC. La lógica de esa estrategia es más sofisticada que la de los aranceles y merece análisis cuidadoso. Una nación dividida no puede negociar con la misma coherencia que una nación que mantiene un frente común en los temas donde la soberanía está en juego. Si la oposición política interna se alinea con las posiciones de Washington en lugar de defender los intereses nacionales, el gobierno pierde la señal más poderosa que puede enviar a cualquier contraparte, que el respaldo popular a su postura es sólido y que cualquier concesión que haga tendrá costo político interno. Por eso Sheinbaum fue específica en el tipo de comportamiento que nombró como problema, no la oposición democrática legítima, el cuestionamiento de las políticas económicas, la crítica a la gestión de seguridad, el debate sobre las prioridades de gasto. Eso es parte de la democracia, y cualquier gobierno tiene que poder coexistir con ello. Lo que nombró como problema es diferente. Es el alineamiento activo con presiones externas que buscan usar la división interna como palanca.
Es la estridencia calculada que no busca mejorar la política sino producir la imagen de un país fracturado que no puede sostener una postura unitaria en la negociación más importante de la relación bilateral en décadas. Actores que caen en esa estridencia, dijo Sheinbaum, le hacen el trabajo sucio a los halcones extranjeros que quieren que México llegue débil a la mesa del TEMEC. Esa declaración tiene una dimensión táctica que es necesario nombrar con claridad. Las 31 plazas del 6 de junio no son solo un mensaje hacia adentro, son también un mensaje hacia afuera. Un mensaje que dice: el gobierno de Sheinbaum tiene la capacidad de movilizar a cientos de miles de personas en 31 ciudades simultáneamente cuando decide hacerlo. Y ese respaldo ciudadano masivo y visible es exactamente la demostración de solidez política que hace que cualquier estrategia de fractura interna sea más difícil de ejecutar. Nadie puede fingir que no existe el respaldo popular si ese respaldo llena 31 plazas en un día de semana. La dimensión de la autocrítica del discurso es la que más revela la madurez política del gobierno en este momento. Sheinbaum no solo habló de la presión externa, habló también del desgaste bilateral y fue honesta sobre lo que eso significa para el gobierno propio. La aprobación del bloque oficialista ha llegado a un nivel del 34% en algunos sondeos. Eso es un número que en cualquier gobierno responsable activa las alarmas, no porque sea la única medida que importa, sino porque es la señal de que el costo político de la tensión bilateral está siendo absorbido también por el lado mexicano. Ese reconocimiento explícito del desgaste propio es una señal de madurez política que los gobiernos que no tienen esa madurez rara vez hacen públicamente. Es más fácil hablar solo del desgaste del adversario que reconocer que la fricción tiene costo en los dos lados. Y el hecho de que Sheinbaum lo haya nombrado en las 31 plazas, frente a cientos de miles de personas que son exactamente su base de apoyo, dice algo importante sobre el tipo de comunicación política que el gobierno está eligiendo en esta fase. No la narrativa del triunfo permanente, la descripción honesta de un momento complejo que requiere que todos los sectores que apoyan el proyecto nacional entiendan que la victoria no está garantizada, sino que se construye con trabajo y con unidad. La aprobación de Trump también sufre su propio desgaste. 13 puntos de caída en las encuestas norteamericanas debido a los efectos domésticos de sus caóticos amagos comerciales. Eso es información relevante para la negociación, porque un presidente con caída de aprobación tiene menos capital político para sostener una postura costosa y más incentivos para buscar un acuerdo que pueda presentar como victoria antes de que el desgaste se profundice. La coincidencia temporal entre el desgaste de Trump y el tramo final de la negociación del TEMEC no es neutral. Un negociador con menos apoyo político en casa tiene menos capacidad de resistir las presiones de su propio sistema empresarial, que, como documentamos en el video sobre el récord de IED, tiene enormes intereses en preservar la integración económica con México. Y ese mismo negociador tiene más incentivos para cerrar un acuerdo que pueda vender como logro antes de que el calendario electoral lo coloque en una posición todavía más difícil. Los límites que Sheinbaum estableció en materia de seguridad son la parte del discurso que con más claridad define las líneas rojas que el gobierno no está dispuesto a cruzar independientemente de la presión que se ejerza. 0 operativos conjuntos. Esa es la postura que enunció con la precisión que el tema requiere. México colabora con Estados Unidos en materia de seguridad intercambiando información, compartiendo inteligencia, coordinando estrategias contra las organizaciones criminales que operan en los dos países. Pero las operaciones las ejecutan las fuerzas mexicanas en territorio mexicano. No hay manera de interpretar esa declaración que no sea un rechazo absoluto a cualquier forma de presencia operativa de agencias norteamericanas en territorio nacional. Esa línea roja es la respuesta directa a las presiones que Washington ha ejercido en materia de seguridad durante todo este periodo. Las acusaciones de connivencia con el narcotráfico, las amenazas de designar organizaciones criminales mexicanas como terroristas para justificar operaciones en territorio mexicano, el episodio de los agentes de la CIA en Chihuahua que documentamos en un video anterior. Todo ese historial de presiones culmina en la declaración clara y pública de que la soberanía del territorio mexicano no está en negociación y que ningún acuerdo en otro ámbito
puede ser condicionado a la aceptación de presencia operativa extranjera en el país. La transparencia en Pemex completa el cuadro de límites y compromisos que Sheinbaum enunció en las 31 plazas. Frente a los ataques financieros de Wall Street que han intentado usar las dificultades financieras históricas de Pemex como argumento para cuestionar la viabilidad del modelo energético del Estado mexicano, Sheinbaum comprometió auditorías reales y erradicación de la simulación contable. Ese compromiso no es solo de transparencia interna. Es también una respuesta a los inversores internacionales que necesitan certeza jurídica y financiera para mantener sus compromisos de inversión en el sector energético mexicano. Como documentamos en el video sobre el escudo energético, Pemex ha reducido su deuda histórica en más de $20,000 millones mientras aumenta su inversión en un 34%. Pero ese progreso real necesita ser respaldado por la transparencia que convierte los datos de mejora en argumentos creíbles ante los analistas y los inversores que han estado dudando de su sostenibilidad. Las auditorías que Sheinbaum comprometió son exactamente esa demostración de transparencia. El cierre del análisis conecta todos los elementos del discurso con la tesis política que lo unifica. La soberanía exterior depende de la fortaleza interior. Esa es la proposición central que Sheinbaum fue a demostrar a 31 plazas. No con un argumento abstracto, sino con la evidencia concreta de que cientos de miles de personas están dispuestas a movilizarse en defensa de esa soberanía cuando el gobierno las convoca. Un gobierno que puede movilizar ese respaldo ciudadano a escala nacional tiene un recurso que ninguna presión externa puede neutralizar completamente: la legitimidad democrática que le da la base popular para sostener posturas que de otra manera serían más difíciles de defender en el tramo final de una negociación compleja. México va a negociar de pie, pero va a hacerlo con esa legitimidad visible, documentada en imágenes de 31 plazas llenas, como el argumento más poderoso que ningún análisis financiero ni ninguna amenaza arancelaria puede desacreditar. ¿Tiene el gobierno de Sheinbaum la capacidad de mantener esa movilización ciudadana como respaldo activo durante el tramo final de la negociación del TEMEC, o las 31 plazas son un evento puntual que no se puede sostener como estado permanente de la política nacional? ¿Logrará la estrategia de unidad nacional que Sheinbaum convocó en las plazas reducir la estridencia de los sectores de oposición que han estado alineándose con las posiciones de Washington, o esa dinámica tiene su propia lógica interna que ningún discurso puede modificar? ¿Y cómo va a impactar el desgaste político simultáneo de Trump en Estados Unidos y del oficialismo en México sobre las condiciones finales del acuerdo del TEMEC, que ambos gobiernos necesitan presentar como victoria ante sus respectivas bases? Hay dimensiones adicionales del discurso de las 31 plazas que merecen análisis, porque conectan este momento con el patrón estratégico más amplio que hemos documentado en este canal. La primera dimensión adicional es la del timing político del evento. Las 31 plazas del 6 de junio no ocurrieron en un momento cualquiera del calendario. Ocurrieron en el período inmediatamente posterior a las dos victorias que documentamos en el video anterior: el acuerdo modernizado con la Unión Europea y el fallo de la Corte Suprema norteamericana sobre los aranceles. Ese timing no es casual. Un gobierno que convoca la movilización ciudadana después de victorias verificables y documentadas está usando esas victorias como el argumento principal de la convocatoria. No está pidiendo que la ciudadanía confíe en que algo va a pasar. Está mostrando resultados concretos que ya pasaron y diciendo: esto es lo que hemos construido juntos. Esto es lo que se defiende cuando salimos a las plazas. Esa secuencia: primero la victoria, después la movilización que la celebra y que la blinda políticamente, es mucho más sólida que la movilización preventiva que pide respaldo antes de que los resultados sean visibles. El respaldo tiene bases más firmes cuando se sostiene en hechos ya producidos que cuando se pide a crédito en nombre de promesas futuras. La segunda dimensión adicional es la del lenguaje específico que Sheinbaum eligió para describir la campaña de intervención que denuncia. No habló de Trump directamente. No personalizó el adversario en una figura que pudiera generar más confrontación bilateral de la necesaria. Habló de los halcones extranjeros,
de la ofensiva de la derecha internacional, de los actores que buscan aprovechar la coyuntura del TEMEC para intervenir en las decisiones nacionales. Ese lenguaje es políticamente más preciso que la confrontación personalizada porque le permite atacar el fenómeno sin escalar la tensión bilateral más allá de lo que la negociación en curso puede absorber. Y le permite también dirigir el mensaje hacia los actores domésticos que están siendo instrumentalizados por esa campaña sin nombrarlos directamente, lo que sería políticamente más costoso. La precisión del lenguaje en un discurso político de esa escala no es accidental. Es el resultado de una preparación cuidadosa que busca maximizar el impacto del mensaje, minimizando los costos colaterales que un lenguaje más agresivo hubiera producido. La tercera dimensión adicional es la del componente de rendición de cuentas. En México, la tradición de los informes de gobierno es antigua, pero raramente se ejerce de la manera que Sheinbaum eligió. La mayoría de los informes son eventos protocolares donde el Ejecutivo presenta datos ante un auditorio controlado. La decisión de presentar el informe en 31 plazas simultáneas transforma el acto protocolario en un ejercicio de democracia participativa, donde el destinatario del informe no es un auditorio especializado, sino la ciudadanía en general. Eso tiene consecuencias sobre el tipo de mensaje que se puede comunicar. En 31 plazas, el lenguaje tiene que ser más directo, más emocional y más conectado con la experiencia cotidiana de las personas que están escuchando. No puede ser el lenguaje de las notas técnicas que hemos analizado en videos anteriores. Tiene que ser el lenguaje que conecta los datos macroeconómicos con la vida real de las familias que los viven. La decisión de Sheinbaum de salir a las plazas en lugar de quedarse en los auditorios convencionales del Poder Ejecutivo es, en ese sentido, una decisión sobre el tipo de comunicación política que el momento requiere. Y esa decisión refleja una lectura del estado de ánimo de su base de apoyo que cualquier analista político tiene que tomar en serio. La cuarta dimensión es la del modelo de liderazgo que las 31 plazas proyectan. En el contexto geopolítico que estamos viviendo, donde la administración Trump proyecta un estilo de liderazgo basado en la intimidación, el ultimátum y la presión unilateral, el estilo de liderazgo que Sheinbaum proyecta en las 31 plazas es deliberadamente contrastante. Es el liderazgo de la serenidad estratégica, la cabeza fría y el pragmatismo inteligente que ella misma nombró como la línea del Estado mexicano. Ese contraste no es accidental, es parte del posicionamiento internacional de México en este periodo. Un gobierno que mantiene la calma y la precisión bajo presión proyecta exactamente el tipo de credibilidad que los socios internacionales, los inversores y los organismos multilaterales valoran cuando tienen que decidir en quién confiar sus compromisos de largo plazo. Las 31 plazas no son solo un evento doméstico. Son también la demostración ante el mundo de que el gobierno mexicano tiene el respaldo ciudadano que le da estabilidad política para navegar un periodo de tensión bilateral sin perder el rumbo estratégico. La quinta dimensión es la que conecta el discurso de las plazas con la gestión económica cotidiana que tiene que producir resultados tangibles para el ciudadano que salió a apoyar al gobierno. El nivel de aprobación del 34% del bloque oficialista que Sheinbaum mencionó en su discurso es la señal de que el respaldo popular, aunque sea masivo en eventos de convocatoria específica, no está garantizado en el largo plazo si los resultados económicos de la política de soberanía no se traducen en mejoras verificables para la vida cotidiana de las familias mexicanas. Los récords de empleo formal que documentamos en videos anteriores son un componente de esa traducción. El mantenimiento de los precios de la gasolina. El incremento del salario mínimo que ha superado a la inflación durante varios años consecutivos. La expansión del IMSS Bienestar. El programa de apoyos directos para los sectores más vulnerables de la población. Todos esos programas son los que convierten la política macroeconómica de soberanía en beneficio concreto para las personas que los viven. Y es la percepción de esos beneficios concretos la que determina en última instancia si el nivel de aprobación sube, se mantiene o cae en los meses que quedan antes de que la negociación del TEMEC produzca su resultado final. Sheinbaum lo sabe y lo nombró en las plazas con la honestidad que ese reconocimiento requiere. La sexta y última dimensión del análisis es la más amplia de todas
y la que mejor sitúa las 31 plazas en el contexto histórico que merecen. La historia de México está llena de momentos en que la presión externa buscó quebrar la voluntad nacional y encontró como respuesta la movilización de una sociedad que prefiere la dificultad de la soberanía a la comodidad de la presión externa, subordinación. Lo que estamos viendo en 2026 es la versión contemporánea de ese patrón histórico. La presión tiene instrumentos nuevos: aranceles, presiones financieras, campañas en redes sociales, instrumentalización de actores internos. Pero la respuesta también tiene instrumentos nuevos: los datos macroeconómicos que desmienten el relato de crisis, los acuerdos internacionales que diversifican las opciones, los fallos judiciales que anulan las medidas ilegales, y la movilización ciudadana que demuestra que el respaldo popular es real y no fabricado. La suma de todos esos instrumentos es lo que Sheinbaum llevó a las 31 plazas el 6 de junio de 2026. No un discurso, una demostración. Y esa demostración es exactamente lo que México necesitaba mostrar en este momento de la negociación. Sheinbaum lo sabe. Por eso no fue a un auditorio, fue a las plazas, mostró resultados y nombró los riesgos con la honestidad que la ciudadanía merece. En 31 plazas, en 31 ciudades, simultáneamente. Eso es política de soberanía real, la que no se ejerce solo en los salones donde se firman los acuerdos, sino también en las calles donde vive el pueblo que esos acuerdos tienen que servir. En este canal te vamos a seguir informando de todo lo que los medios no te cuentan completo. Si crees que esta información merece llegar a más mexicanos y latinoamericanos, comparte este video. Comenta qué piensas. ¿Crees que la convocatoria a las 31 plazas fue el movimiento político correcto para este momento de la negociación? ¿O tiene riesgos de sobreexposición que el análisis optimista no está capturando? El debate está abierto. Suscríbete. Todo esto apenas ha empezado. El poder real está cambiando.